Resulta de que subió a la loma y el otro estaba en el plan en ese mismo momento de matar la familia. Y cuando el hermano llegó y saludó, buenas tardes, él iba con el machete a matar la esposa. Entonces se devolvió pon del creyente y se fue a darle al creyente. Mire cómo es importante, hermanos, estar bien llenos de la gloria de Dios, ¿cierto, mi hermano? Y cuando él se fue pon del creyente, entonces el hermano pues le invocó el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesús. Entonces el hombre se quedó con el machete ahí y como que volvía en sí y le decía, bueno, se me olvidó el nombre del hermano, amárreme, amárreme, pero no soltaba el machete. Y de momento volvía y quedaba influenciado y otra vez quería tirarle. Bueno, vamos a leer, ahora sí, estén en sus pies, Salmo 103, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Leamos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 136, vamos a leer el versículo 1. Salmo 136, versículo 1, y dice, leamos todos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si usted sigue leyendo el Salmo 136, leamos el siguiente, a ver, el versículo 2. Dice, alabad al Dios de los dioses, ¿por qué? Para siempre es su misericordia. Leamos el tercero. Alabad al Señor de los señores, ¿por qué? Para siempre es su misericordia. Y todo este salmo sucesivamente está hablando de la misericordia del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta noche. Soberano Dios y Padre Celestial, invoco tu nombre y te ruego, amado Señor Jesucristo, que tú nos hables, que tu presencia poderosa esté una vez más aquí con nosotros y que nos permita, Señor Jesús, hablar de ti, de tu grandeza, de todo lo que tú has hecho a nuestro favor, porque lo has hecho para nosotros, Señor Jesucristo, en una forma especial, espectacular. Cada día nos has guardado, nos has bendecido. Tu misericordia, Señor, me ha sustentado y me ha sostenido. Te pido que bendigas a tu iglesia a través de estos testimonios y de esta palabra, en tu nombre, amado Señor Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Bueno, hermanos, estaba recordando que cuando tenía alrededor de 9 años, mamá me dijo, bueno, vivíamos en un pueblito que quedaba como a unas 3 horas en un misto. Yo no sé si ustedes conocen los mistos, por acá no se ven, ¿no? Un misto, una chiva, es una escalera, le dicen. Es un carro de hecho de palo que se monta de todo ahí va la gente y van el marrano, la gallina, los plátanos, todo. Entonces el misto salía a la 1 de la tarde y había otro que salía a las 12:30. Entonces mamá me dijo, hija, si usted quiere el fin de semana ir donde nosotros, porque nos habían dejado en el pueblo, a mí y a mis hermanitos, estudiando, dijo, si quiere ir, dígale a la profesora que la suelte un poquito más temprano y se va al centro, tocaba como media hora para llegar al centro, y coge el mixto y se viene. Y yo le dije, bueno mamá, yo quiero ir, porque ella se iba en ese horario, o sea, era para irme junto con ella. Pero resulta de que a mí me dio miedo hablarle a la profesora. Yo siempre he sido una persona muy tímida. Algunos pensarán que soy orgullosa, pero yo he sido muy tímida en realidad. Y me dio miedo decirle a la profesora que me soltara más temprano. No le dije nada, esperé a que se terminara la clase, como sabía que iba otro mixto a la 1 de la tarde, entonces salí, fui corriendo a la casa, me quité el uniforme y eché un par de trapos a un
a un bolso y me fui a coger el misto y nos fuimos. El misto me llevó, yo iba sin plata, sin nada, pero como tenía como 9 años nomás, pasaba desapercibida. Pero resulta que como a 1 hora que ya había andado el carro, comenzó a andar demasiado rápido. Y eso cogía curvas planas, de todo, y empezamos en una bajada muy alta, y ese carro iba a toda velocidad porque se le habían ido los frenos. El chofer intentaba detenerlo en los barranquitos más pequeños que podía, no, hasta que al último el carro se volcó. El carro se volcó. Eso vi después de que me desperté, porque yo sentí un dolor en la cabeza, y cuando me desperté ya casi todo el mundo se había ido. Algunos lo habían llevado al hospital, decían que a una niña le había atravesado una varilla en la cabeza, había un señor colgando del pie que no lo podían sacar con una barra, y a mí ni me habían visto. Yo estaba en las últimas bancas del carro y no me había mirado que estaba ahí desmayada, a pesar de que me había hecho una amiguita de camino y habíamos ido hablando con ella, pero la niña también estaba algo herida y se habían ido a lavarse las heridas a un chorrito que caía, y yo me desperté, sentía que la cara me ardía mucho y pensé que tenía rasgada la piel. Me mandé la mano, me paré, me bajé del carro, me fui a lavar junto con los que miré que se habían ido a lavar, y me había reventado la cabeza, hecho acá una herida, y también me golpeé la espalda. Pero en realidad el carro, hermanos, estaba colgando de un árbol que había fuera de la carretera en el barranco. Era un barranco por ahí de yo le aproximo unos 500 metros por ahí para abajo, y el carro quedó suspendido en un árbol no muy grueso, como este grosor, que lo detuvo de seguir dando vueltas por ahí para abajo. Lo que quiero decir, hermanos, es que desde ahí en adelante la vida me es prestada, porque el Señor me guardó la vida ese día. Gloria al Señor Jesús. Ese día nos fuimos en otro carrito, llegué a la casa, tremendo susto que se metieron mis padres cuando llegué. Eso iba bañadita en sangre porque las heridas en la cabeza sangran mucho, y me dolía mucho la espalda. Creo que de ahí quedé con un problema en mi columna, que ahora más adelante les voy a contar. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes y escucharon el mensaje que estuve predicando? Levanten la mano, por favor. Bueno, no son muchos, así que puedo repetir. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios, una vez más. Gloria al Señor Jesús. A los 18 años, bueno, a los 14 años, yo le entregué mi vida al Señor. Fui la primera de mi familia. Un momento dado, yo tomé una decisión y dije, ¿qué camino voy a tomar? Me había salido de estudiar. Estaba haciendo tercero bachiller cuando me salí de estudiar, y me fui para el campo. Y ahora ¿qué voy a hacer? No estoy estudiando. Los jóvenes de mi alrededor lo que hacían era meterse en la guerrilla, y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y dije, no, yo quiero seguir a Dios, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Como solo conocía la doctrina adventista, comencé a asistir unos días allá, pero por algunas cosas que encontré que no estaban acorde a la palabra del Señor, dejé de asistir. En eso conocí el Evangelio, entendí la unicidad de nuestro Dios, entendí la sana doctrina, y me enamoré del Señor Jesucristo y me entregué a Dios. Gloria al Señor Jesús. Tenía 14 años cuando mis padres eran totalmente católicos. Mi papá era pues muy cercano a los sacerdotes, se quedaban en la casa cuando iban a dar la misa a la vereda. Él andaba siempre con ellos, era muy conocido de todas las monjas y todo eso, y era muy católico. Así que cuando yo me entregué al Señor fue un poco difícil, porque mis padres no querían aceptar de ninguna manera tener una hija evangélica. Mi mamá decía que ella detestaba a los evangélicos,
Él les tenía rabia. Mi papá decía que los evangélicos eran una manada de vagos que no hacían nada, que se la pasaban con la Biblia debajo del sobaco, y tampoco los quería. Gloria al Señor Jesús. Pero como el Señor es tan bueno, 3 años después, mi madre se agravó en una enfermedad muy, muy grave, y la única solución para ella fue el día que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cuando ella se bautizó, el Señor la sanó y ellos también se entregaron al Señor Jesús. Gloria al Señor. A la edad de 18 años yo me casé con un pastor y yo nunca pensé ser esposa de pastor. Yo había entregado mi vida al Señor, se la dediqué de todo corazón, me enamoré de Dios, me gusta servirle al Señor, pero nunca pensé ser esposa de pastor. Incluso cuando me iba a casar, eso pensaba, yo decía, ¿será que yo puedo desempeñar lo que hace la esposa del pastor? Porque eso no es de ponerse los vestidos bonitos que los hermanos creen, o algunas jovencitas piensan, y de que le invitan a comer en un lado y en el otro. No, esto tiene mucha responsabilidad. Gloria al Señor Jesús, y mucho trabajo. Comenzando que desde el día que nos casamos, creo desde el siguiente día, nos levantábamos a las 4 de la mañana a orar hasta las 6, y de las 10 a las 12 de la noche. Eso duró por muchísimos años, más de unos 15 años, que era orando 4 horas diarias. Gloria al Señor Jesús, fuera de lo que uno oraba para ir al culto y de los ayunos que se hacían cada 8 días en ese entonces, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Parece que no están los de la guardia antigua aquí. Gloria al Señor. Pero hace años se ayunaba cada 8 días de 6 a 6 de la tarde. Gloria a Dios. O no sé si eso era para el sur solamente, pero así se acostumbró por muchísimos años, incluso hasta hace poco de venirnos del Caquetá, se acostumbra todavía los ayunos así. Gloria al Señor. Hay mucha responsabilidad. Y bueno, ya trabajando en la obra del Señor Jesús, nos enviaron al Amazonas. Hermano, llevábamos un tiempito en el Amazonas, como, pues primero habíamos estado en Piña Negro, luego fuimos al Amazonas, y allá resulté en embarazo de la primer niña. Y en eso mi padre, creo que ya había nacido mi hija, fue secuestrado por los paramilitares. Hermanos, ser secuestrado por los paramilitares es casi seguro la muerte. Ahí, de allá no salía casi nadie. Pero mi papá era creyente, ya era una persona temerosa a Dios. Y él, estando en ese lugar, empezó a hablarles la palabra de Dios. De tal manera que empezaron a invitarlo entre ellos. Le decían, tío, venga y nos habla. Y les hablaba a los unos y lo llamaba otro grupito, tío, venga y nos cuenta acá qué es lo que usted dice. Y empezaron a invitarlo en los grupitos. Él miró muchas cosas, miró cosas que no puedo contar aquí porque pronto se desmayan los más vulnerables. Gloria al Señor Jesús. Pero en ese entonces pudimos ver la gloria del Señor Jesús sacando a mi padre de ese lugar. Hermano, el día que mi papá salió, que ellos mismos lo soltaron, lo fueron y lo entregaron en una capilla. Se lo entregaron al pastor y hicieron hacer en especie de una ceremonia, porque estaban entregando un evangélico. Gloria al Señor Jesucristo. Un señor que era dueño de una empresa o gerente de esa empresa, no sé bien, estuvo junto con papá y él salió loco de lo que vio y de lo que escuchó. Pero por la misericordia del Señor, papá salió totalmente sano, totalmente bien, gracias al Señor Jesucristo. Aleluya. Paradójicamente, mi papá estaba secuestrado por los paramilitares y mi hermano estaba secuestrado por la guerrilla. ¿Cómo son las cosas, no? En el Putumayo es muy difícil y todavía lo es. Las familias están mezcladas con toda clase de cosas y o sufren de un lado o sufren del otro lado. Mi hermano estuvo secuestrado por la guerrilla, a punto de matarlo, lo libró el Señor también, porque mandaron la orden, dijeron vayan y lo matan, y mandaron a unos
que fueran y dieran la razón al otro lado del río, pero mientras iban a dar la razón se volteó la canoa y se ahogaron y no llegó la razón al otro lado. Así libró el Señor a mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Y yo me aterro de ver las obras que hace el Señor a favor de nosotros. Tal vez no por mi hermano, tal vez porque había una familia orando a Dios por él. Gloria al Señor Jesucristo. Pero estando en el Amazonas, un día me llegó una carta y mi esposo se la pasaron a él y mi esposo lo miré yo asustado y me dice: hija, lo que le voy a decir, tómelo con mucha calma, con mucha madurez. Yo, poder en Jesús, ¿qué será lo que me va a decir? Cuando me pasó el papelito, lo que decía el papelito era: hija, lamento informarle que su hermana Jenny la enterramos hace 19 días en Bogotá. Esas noticias en la hora misionera son devastadoras para uno. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, nosotros hemos vivido por causa del Señor todo el tiempo lejos de la familia. Lejos. Y no es tan fácil estar lejos de la familia. Así que no me digan que no amo la obra del Señor, porque si no fuera porque amo la obra de Dios, ya rato me había regresado para la casa. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mi hermana falleció. Era la que menos pensaba que podía fallecer porque era la que menos problemas tenía. Pero simple y sencillamente la mordió un perro, la infectó de rabiosa, los médicos no le encontraron la enfermedad y murió, como al mes de haber sido mordida de un perro. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hemos vivido muchas cosas en la obra de nuestro Dios, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Quería contarles que cuando nació mi hija, mi columna comenzó a empeorar y estuve unos 8 o 9 años donde era un dolor continuo en la espalda. Yo casi ya no me podía arrodillar, de hecho casi no me arrodillo todavía mucho tiempo, así que a veces los hermanos critican al uno al otro porque no lo ven arrodillado, pero uno no sabe qué está pasando el hermano. Gloria al Señor Jesús. Y ese dolor era continuo, era día y noche y se me quedaba dormida, soñaba que la espalda me dolía. Me iba para la tienda a comprar 1 kilo de arroz y volvía llorando con el peso del kilo de arroz en la mano, llorando. Yo no me quejaba tanto con mi esposo, pero con Dios sí me quejaba. Gloria al Señor Jesús. Y yo le decía al Señor: Señor, quítame la vida porque me voy a convertir en un estorbo, porque no puedo valerme ni para mí misma. Gloria al Señor Jesús. Y fui al médico, el médico me mandó con el especialista, me tomaron una radiografía y me dice el médico: ¿cada cuánto te duele la espalda? Le digo: es continuo, de día y de noche. Me dice: pues lamento decirte que estás mal. Me dijo así: estás mal. Yo le dije: ¿y qué hay que hacer? Dijo: ¿qué hay que hacer? Tiene que estar en una cama, acostada, quieta, para que no vaya pronto a una silla de ruedas. Yo le dije: ¿y por cuánto tiempo? Dijo: eso es de por vida, es por el resto de la vida. Yo dije: es imposible que el Señor Jesucristo me permita ir a una silla de ruedas cuando yo le he servido con toda el alma. Gloria al Señor Jesucristo. Y me fui para la casa, seguí orando, hasta que un día, escuchando la palabra del Señor, entendí esa palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando entendí esa palabra, yo dije: si el Señor ya me sanó, entonces esto no me tiene que doler. Si me duele es el diablo que me pone el dolor, y en el nombre del Señor Jesucristo lo reprendo. Y comencé a reprender ese dolor, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo se va. Gloria al Señor Jesús.
Y a medida que reprendía el dolor, la enfermedad iba retrocediendo, iba retrocediendo, iba retrocediendo y mi columna se ha ido sanando. Gloria al Señor Jesucristo. Ha sido un proceso. Algunos dirán que Dios no obra así, pero para mí el Señor ha obrado así, en un proceso. Y el día que conté este testimonio en Agua Clara, que el Señor sanó mi columna porque parecía una S, porque yo la miré, la radiografía, eso era una S completa. Gloria al Señor Jesús. El día que conté ese testimonio, el Señor levantó a un muchacho paralítico que estaba allí. 4 años llevaba en silla de ruedas y el Señor lo levantó, confirmando de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Así que, hermanos, hemos tenido muchas cosas que hemos pasado en el Señor y como dijo el apóstol Pablo, de todas nos ha librado Él. Amén. Estaba mirando en 2 de Timoteo el capítulo 3, el versículo 11, él dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listras, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén, porque Él es el que nos ha librado de todo, ¿cierto? Así como el apóstol Pablo tuvo un naufragio, nosotros también nos hundimos una vez en una canoita. Yo tenía 3 meses de embarazo de la hija mayor y íbamos por el río Putumayo, estaba muy crecido y ya era tarde, era casi las 6 de la tarde, estaba comenzando a lloviznar, íbamos en una canoita pequeña. Mi esposo le decía que es que la aguja, porque eso era una canoa que parecía una flecha delgaditica, y le metió un tambor de gasolina que necesitábamos llevar para la obra misionera con los secoyas, que necesitábamos llevar combustible para visitar unas tribus indígenas. Y claro, la canoita iba ahí como a 4 deditos que le faltaba para llegar el agua, y como comenzó a hacer viento y lluvia y todo eso, pero como necesitábamos llegar rápido porque ya se estaba oscureciendo y de noche es muy difícil andar en el río porque se le puede subir a un palo y entonces igual se voltea. Entonces mi esposo por cortar caminos se cruzó para coger un desvío más cerca, pero tenía que cruzar el río para no dar una curva. Y resulta que al cruzar el río, yo creo que ahí tenía más de unos 600 o 700 metros de anchura, de pronto 1000 metros, no sé, en todo caso era muy ancho. Gloria al Señor Jesús. Y cuando íbamos a la mitad del río, me dice mi esposo: ¿cómo va la canoa? Le digo: llena, porque iba llena de agua. Entonces, más adelantico, él lo que hizo fue, yo miré a mi esposo y iba la canoa como a 1/4 del agua más arriba. Él le aceleró ese motorcito lo más que se podía y por donde él estaba, como a 1/4 ya iba el agua por encima del bote, solo iba la punta flotando y yo que iba como en la mitad todavía iba pues sin hundir. Gloria al Señor. Y él cogió, amarró el motor de la canoa, tapó la gasolina y nos habían dicho cuando nos prestaron ese botecito que no rebalsaba. Así que si se hundía antes de llegar a la orilla, ahí era muy difícil que saliéramos con vida. Gloria al Señor Jesús. Entonces por eso mi esposo se la sentó a toda tratando de llegar lo que más se pudiera a la orilla antes de que el bote se nos hundiera, porque ese bote iba para lo profundo. Gloria al Señor. Y resulta que el bote alcanzó a llegar a la orilla, hundido ya atrás, pero alcanzó a llegar a la orilla y luego sí se hundió. Le pegamos incluso a un barranco ya y el bote se fue para abajo. Y a nosotros afortunadamente nos botó hacia adelante y quedamos cerca de la orilla, porque íbamos con carpa y todo, igual hubiera sido muy difícil salir nadando, pero gracias al Señor nos botó hacia adelante, a mí y a mi esposo y a una familia que iba con nosotros. Gloria al Señor. Y el bote se fue a pico. Después fue un proceso para sacar ese bote de ahí con todo el motor amarrado, porque eso estaba supremamente hondo.
pero el Señor también nos libró ese día. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Así que en el Señor hemos vivido muchas cosas, hermanos. Hemos vivido muchas cosas. Nosotros no sabíamos qué era mirar una persona endemoniada, al menos yo no lo había vivido. Y a mí comenzó en las noches a molestarme algo que trataba como de perturbarme en las noches, y una noche trató de ahorcarme. Yo sentí que vino y me apretó del cuello y yo dije, esta cosa me va a matar. Y cuando estaba como asfixiándome, el Señor me mandó a la mente una cantidad de versículos que me vinieron en serie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, una cantidad de versículos en serie, y yo tomé fe y la mano me soltó. Y cuando me soltó me desperté y le dije, infeliz, vení cuando esté despierta. Bueno, yo creía que era fácil también despierta, pero no era tan fácil. Gloria al Señor Jesús. Al otro día llegó, muchacho endemoniado, ahí venía el demonio, me miró y de una vez, maldita. Yo dije, este mismo era. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Hermanos, pero luchar con los demonios en realidad lo que nos hizo fue adquirir mucho más fe, porque mirar una persona endemoniada y decirle, en el nombre del Señor Jesucristo te estás quieto, y esa persona se queda inmóvil ahí. A veces trataba de tirarnos cosas, agarraba algo y decía, en el nombre del Señor Jesús suelte eso, y lo soltaba. Bendito el Señor Jesucristo. Era tanto, hermanos, que la sola presencia del Señor Jesucristo la pude ver, que cuando nos acercábamos, en algunas ocasiones el muchacho quedaba libre. Pero como el muchacho era desobediente y volvía y seguía buscando por ahí el billar y cosas así, volvía y quedaba endemoniado. Como era familiar de una hermana, siempre nos lo llevaban a la iglesia. Hermanos, si yo les contara, hay una hermana que me estaba diciendo, hermana, ¿y usted por qué no cuenta ese testimonio? Bueno, yo no sé si me estoy alargando, pero es que ese mismo demonio había influenciado al esposo de ella para que la matara a ella y a los 2 hijos. Ese mismo demonio, ahí cerca de la casa de nosotros, ellos eran personas que no eran creyentes, y ella dice que un día él estaba afilando un machete y afile y afile y afile y afile y afile, y él después nos contó que él hacía como unos 2 meses se le venía a la mente que se quitara la vida, y él comenzó a pensar en matarse, pero dijo, y si me quito la vida yo, queda mi esposa y mis hijos sufriendo, entonces voy a matarlos a ellos primero. Mire cómo el diablo le hace pensar a la gente de feo, ¿no? Por eso hay mujeres que se tiran del puente y primero tiran los niñitos. Es algo que solamente el diablo le puede hacer pensar así. Y entonces llega y dice, no, pues hay que matar primero a ella y a los niños, que para que no queden sufriendo, y después me mato yo. Y estando en esas, piense y piense, ese día dijo, hoy fue el día, y estaba ahí con el machete. Pero ese día anterior un hermano estaba dormido y sintió que algo se le enrolló en el cuello como una culebra, y él dice que agarró y dijo, hay poder en Jesús, y lo botó, y sintió como una culebra que se le había puesto en el cuello, pero se levantó y alumbró por la casa, por todo lado, y no había ninguna serpiente. Al otro día, él tenía unos terneros donde el señor Neco llamaba, o le decían Neco porque se llama Henry, el que ahora también es cristiano, y dijo, voy a ir a ver los terneros, pero cuando él se fue para allá, resulta de que subió a la loma y el otro estaba en el plan, en ese mismo momento, de matar la familia. Y cuando el hermano llegó y saludó, buenas tardes, él iba con el machete a matar la esposa. Entonces se devolvió pon del creyente y se fue a darle al creyente.
Mire cómo es importante, hermanos, estar bien llenos de la gloria de Dios, ¿cierto, mi hermano? Y cuando él se fue por el creyente, entonces el hermano pues le invocó el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesús. Entonces el hombre se quedó con el machete ahí y como que volvía en sí y le decía, bueno, se me olvidó el nombre del hermano, amárreme, amárreme, pero no soltaba el machete. Y de momento volvía y quedaba influenciado y otra vez quería tirarle. Y el hermano le invocaba el nombre del Señor y así estuvo un largo rato. La esposa del hermano, que era creyente, se había quedado en la orilla del río y dice que salían muchos pescados. Ella estaba pescando y caían pescados. Entonces ella estaba feliz de que el esposo se demorara arriba porque ella estaba cogiendo pescados. Pero cuando ya se oscureció, dijo, no, pues voy a ver qué pasa que no viene. Y cuando sube a ver, el otro estaba encartadísimo con ese endemoniado. Gloria al Señor Jesús. Entonces ya ella comenzó a orar también y ya entre dos hubo más fuerza, ya el hombre soltó el machete y ya echaron el machete por un lado, cuando la señora se endemonió también, se le metió a ella y se sentía una corriente de frío, porque yo estuve en esa casa después y todavía se sentía, era una corriente de frío que pasaba y la gente quedaba erizada de una vez. Entonces a ella se le metía en la espalda y de una vez quedaba influenciada por eso y comenzaba a ver a los creyentes como si fueran monstruos y a querer tirarles y a todo el que hubiera ahí. Y después de que quedaba libre ella, a los jovencitos, unos niños como de 12, 11 años, y así estuvieron luchando toda esa noche con ellos. Y hasta que al otro día el hombre ya un poco mejor, el hermano le dijo, vaya a la iglesia, busque al pastor que ore por usted. Y él se fue. Nosotros no estábamos, pero un diácono oró por él y gracias al Señor quedó libre. Bendito el Señor Jesús. Cuando el muchacho endemoniado lo habían llevado ese día, recién lo habían llevado, el primer día que lo llevaron, el demonio hablaba por boca del muchacho y apenas llegó el hermano, le dijo, uno llega de una vez invocando el nombre de Jesús, porque eso es normal en los pentecostales. Poder en el nombre de Jesús. Le decía al demonio, si yo te asusté, esa noche, ¿te acordás? La culebra era yo. Y llegaba el otro hermano, poder en el nombre del Señor. Y decía, si yo iba a matar a toda esa familia. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, para no alargarme mucho, era un demonio de verdad, que estaba ahí metido, obrando en ese pobre muchacho. Pero el Señor Jesucristo libertó a ese muchacho. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Y de ahí en adelante ha habido cadenas de veces que nos ha tocado orar por personas que han estado realmente endemoniadas y que el Señor Jesucristo ha libertado porque Él tiene todo el poder y porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué les cuento todo esto, hermanos? Porque quiero resaltar la grandeza de nuestro Dios. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay muchísimas cosas que hemos visto de parte de nuestro Dios, muchas en realidad, pero yo creo que hoy es suficiente para que nosotros le demos gracias al Señor Jesús. Cuando nosotros invitamos a una persona a seguir a Cristo, no le invitamos a tener una vida sin problemas, sin dificultades, sino que más bien le anunciamos que la persona que se entrega a Cristo de todo corazón, ahora su vida está en las manos de Dios. Y con Él las cargas son muchísimo más llevaderas, porque la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya, aleluya. Así que en las manos del Señor Jesucristo cada vida está protegida y está segura. Yo me atrevo a decir que a nosotros el diablo no nos puede matar mientras el Señor Jesucristo no lo permita. Y hablando de eso me acordé del carro, ¿no? Que también les contaba el viernes. Hace unos 4 años íbamos en el carrito
Mi esposo iba manejando y íbamos de descanso. Habíamos salido como a las 10 de la mañana y íbamos hablando con la sobrina y el niño de la sobrina que iba atrás del carro. Como todavía no teníamos, creo que ninguno de los dos nietos, mi esposo hasta tenía deseo de adoptar un niño. Y entonces venía diciendo, me gustaría adoptar un muchachito. Y volteó a ver a la sobrina y dijo, Jerónimo, ¿y si lo adoptamos a usted? Era un niñito como de 3 añitos, 4 añitos. Mi esposo se había orillado porque la carretera, íbamos en una curva, pero la carretera tenía una playa grande, entonces él iba por no sé cómo se llama, por el lado de la línea blanca, por eso les dice que por fuera de la línea blanca tampoco se debe andar. Gloria al Señor Jesús. Entonces él iba bien afuera porque tenía buen espacio, amén, y una velocidad por ahí de unos 60, 70 kilómetros por hora, y cuando él se descuida unos 2 o 3 segundos para mirar al niño a ver qué reacción hacía con lo que él le dijo, y él que voltea a ver al niño, yo también miré al niño, pero yo volteé enseguida para adelante y miré que mi esposo se quedó más tiempo mirándolo a él, y adelante de nosotros había un murito como de esta altura, porque ahí había una zanja que pasaba por debajo de la vía. Entonces había un muro para dar lugar a la zanja y adelantico estaba el muro de la loma que íbamos redondeando. Así que cuando yo volteo a ver y veo el muro como a 2 metros de nosotros, yo dije, nos matamos. Hermanos, yo no pensé en que el Señor nos guardara de la matada que nos íbamos a pegar, porque yo dije, le pegamos al muro y quedamos estampados en el muro de tierra, sí, en la loma. Eso era para quedar estampados ahí, a esa velocidad, y mi esposo ni siquiera se percató que hubiera frenado un poquito, nada, porque él iba distraído en ese momentico. Gloria al Señor Jesús. Entonces yo lo que dije fue, Señor Jesucristo, sálvanos. Yo lo que quise decirle al Señor es, Señor, si alguito hay por ahí, ten misericordia de nosotros y perdónanos y no nos dejes por fuera de tu salvación. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. Porque yo dije, muertos ya estamos. Aquí ya no hay nada que hacer. Pero afortunadamente no, el carro golpeó en el muro y el carro, en vez de seguir derecho, dio la curva y cayó como a unos 14 metros, le calculé, adelante, en un salto que pegó y quedó allá estampado. Quedó en la cuneta, no se golpeó con nada, o sea, quedó en la cuneta, pegó el salto y quedó allá encunetado. Pero el carro quedó, a pesar de que no le dimos a la pared de tierra, solo con lo que golpeó el muro, como iba a mi lado, el carro se arremangó hacia atrás y se arremangó y quedó aquí apretándome, acá apretándome, pero donde yo estaba el carro no se arremangó. Gloria al Señor Jesucristo. Si ese carro se hubiera arremangado todo como debía de haberse hecho, mínimo me había partido las piernas, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia una vez más. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y a pesar de que el accidente fue grave, hermanos, de ahí cuando yo miré, porque las aipas se reventaron y eso comenzó a salir el humito. Entonces cuando reaccioné, ellos quedaron locos porque ellos ni sabían lo que había pasado. Yo fui la primera que reaccioné y les dije, salgámonos del carro porque se puede prender. Y nos salimos del carro. Y no, el carro no se prendió, gracias a Dios, pero empezamos a revisarnos y la única que tantico se había golpeado el labio era mi hija porque iba tomando una gaseosa en botella. Pero de los demás, ninguno nos pasó absolutamente nada. Así que para lo que fue el accidente, fue como si el Señor nos hubiera levantado y nos hubiera puesto adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, uno a veces no reconoce, pero esas cosas solo las hace el Señor Jesús.
Así que quiero que en esta noche oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Siempre ha sido el Señor. Si no hubiera estado el Señor con nosotros, diga ahora Israel, vivos nos habrían tragado nuestros enemigos. Pero siempre el Señor ha estado con nosotros. Y yo no sé si en esta noche hay alguien agradecido, que también quiera darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Cosas que seguro usted ni siquiera se ha dado cuenta de cuántas cosas le ha librado el Señor, de cuántas cosas le ha guardado el Señor. El hecho de que usted hoy tenga vida, hermanos, es porque Dios lo ha guardado innumerables veces. Muchos de sus contemporáneos seguramente ya están muertos, como muchos de nuestros contemporáneos ya murieron, pero hoy por la gracia del Señor todavía estamos aquí. Y yo le he dicho al Señor, si me llegara a morir hoy, me doy por bien servida, y que mi familia no le reclame nada al Señor Jesús, porque estos 48, ya 49 casi años que tengo, los he vivido en las manos del Señor, muy feliz, muy contenta, muy agradecida con mi Señor. Y si hay un amigo también en esta noche que quiere agradecerle al Señor, entregándole su vida a Dios, porque el Señor ha sido bueno con usted, venga y oramos por usted en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, 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 porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quisiera usted que oráramos a su favor? Su vida se va a partir en dos, porque de hoy en adelante va a tener una vida en las manos de Dios, una vida diferente, una vida especial, una vida llena de